Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes bienvenidos el día de hoy, 18 de marzo del 2021, a este segundo evento y actividad de America's Continental Health Alliance, en donde contamos con un gusto de poder tener panelistas distinguidos coordinados por el doctor Alejandro Galaviz, y agradeciendo particularmente a todos ustedes desde México hasta Argentina, un reconocimiento muy especial a Johnny Fisher y a Diego Rinaldi, que desde la organización de America's Continental Health Alliance capítulo Argentina nos dan este soporte para poder trabajar. Yo no quisiera abusar de la palabra, simplemente recordarles que nuestra organización es una organización sin fines de lucro, en donde estamos convencidos que una de las maneras de crear una sociedad equitativa y sustentable es a través de la mejora de la salud y de la calidad de vida de los ciudadanos de las diferentes regiones, de los diferentes países, en donde algo clave para lograrlo es transferir el conocimiento, transferir las buenas prácticas, tanto en temas preventivos como detección oportuna de padecimientos, así como el establecimiento de tratamientos precisos e innovadores. Y para ello, el compartir el conocimiento, compartir las estructuras y los esquemas en una colaboración franca, nos permite hacer un aprovechamiento inteligente de las tecnologías pensadas fundamentalmente en el ámbito de la salud, en el tema que nos ocupa. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Alejandro Galaviz, quien ha tenido el gran compromiso de organizar esta mesa, y contamos con la participación de centros de investigación distinguidos, universidades, y con personas que tienen gran experiencia en este sentido y que se han enfocado en muchos años a los temas de la salud. Y le doy la bienvenida al doctor Salvador Villarreal de CICESE hasta Ensenada, la doctora Rita Fuentes del TEC de Monterrey, a Víctor Sánchez Trejo, quien es un pilar fundamental para esta organización, dado que es un líder en oficinas de transferencia de tecnología y presidente del Consejo Directivo de la Red OTT México, al doctor Mario Siller, aquí en Jalisco, en Sinvestav, que es un gusto, doctor, la doctora Conchita Mendoza, CICESE hasta Ensenada, José Alfredo Godínez Llerena de Nuevo León, bienvenido. Y pues dejo la palabra a nuestro coordinador y moderador de mesa, el doctor Alejandro Galaviz, también un investigador de CICESE ubicado en la ciudad de Monterrey. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Georgina, por la presentación, por el esfuerzo en esta iniciativa, y a los panelistas por haber aceptado. La idea del diálogo de hoy, pues eso es justamente, ¿verdad? El promoverlo, el tener este diálogo en los dos extremos de la generación y aplicación del conocimiento, para ver cómo nos acercamos, ¿no? O cómo es el proceso de acercarnos, porque los participantes son expertos en recorrer todo ese camino. Habrá pues un periodo de 60 minutos donde podamos platicar sobre estos temas, tratar de abordar tres de los mitos que consideramos más comunes, como si la innovación inhibe la investigación, es decir, si el investigador puede innovar o el emprendedor también puede ser investigador. Hasta dónde el investigador puede acompañarnos o puede acompañar todo ese proceso, y cómo está la financiación de este camino, ¿no? Es importante comentarles que primero tenemos una etapa de definiciones, y el panel está agrupado en dos clústeres. Uno sería el de los expertos en este proceso de innovación, donde está Víctor Sánchez, donde está Alfredo y Conchita. Y por otro lado también tenemos expertos en la parte de investigación, donde está Salvador, Rita, que ya la veo por aquí, y Mario, ¿no? La gran ventaja es que se tienen experiencia en ambos lados, ¿no? Pero
pero ahí les pediría opinión sobre esos bloques. Bueno, iniciamos entonces. ¿Algún comentario antes? Si no hubiera, por parte de los panelistas, entonces iniciamos, ¿no? Al final habrá oportunidad de que los asistentes puedan platicar con nosotros también. Primero, pues bueno, vayamos al diccionario. Salvador, ¿qué consideras que es la ciencia de frontera? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante porque muchas veces hablamos de términos de ciencia de frontera, ciencia básica, ciencia aplicada o cosas que no son ciencia, ¿no? Yo en lo particular, más que irme por un diccionario, voy a dar una interpretación un poco personal y pues es hacer esfuerzos en los cuales queremos descubrir cosas que están en la frontera del conocimiento. ¿Y qué es la frontera del conocimiento? Básicamente investigar y entender cómo funcionan ciertos procesos que no han sido estudiados antes, algo que no haya sido atacado antes, algo que nadie más puede explicarnos en su momento el por qué y cómo funciona. Y la idea de la ciencia pues es entender cómo funciona, entender los procesos y a partir de ahí la ciencia de frontera pues se derivan toda una serie de aplicaciones que conllevan a lo que es hacer investigación en ciencia básica, ciencia aplicada e incluso pues eventualmente llevarlo hasta un producto, pero sí todo ese camino que hay que recorrerlo pues es arduo, pero principalmente es cómo entendemos lo que hay a nuestro alrededor. Antes era cómo entendemos el universo físico, pero ahora incluso hablamos de ciencia de frontera en el universo digital e incluso en el pensamiento, ¿no? Entonces es investigar cosas, ver cómo funcionan cosas que nadie más ha hecho, que nadie más ha atacado, que nadie más ha explicado. Gracias. Rita, ¿quisieras complementar algo de lo que Salvador comentó? Buenos días, también gracias por la pregunta. Y pues ya dijo, creo que todo lo que yo también pienso, la ciencia de frontera pues es esta ciencia que se considera en el límite de lo nuevo, ¿no? Ya es ciencia que está generando conocimiento que es nuevo. También la veo o la ubico como ciencia que está intermedia, digamos, entre ciencia y se puede convertir en tecnología. También está en esa brecha, ¿no? Es para dar un pasito. Entonces, es porque se le llama ciencia de frontera por esta parte de si ya está aquí la línea donde se llegó y se está generando nuevo conocimiento, estás cruzando esa frontera. Y también si estás en este límite entre esto es ciencia, esto es tecnología, ahí es donde está la llamada ciencia de frontera. Creo que así es como se le ha denominado en este país, se le ha separado bastante de lo que es pues, ciencia básica y ciencia aplicada, entonces creo que sí, estoy de acuerdo en todo lo que mencionó Salvador, así es como la denominaría también yo. Gracias, Rita. Bueno, pasamos a la otra definición, o lo que nos quiere comentar Conchita. ¿Tú qué consideras que es la innovación? Veo que tienes tu micrófono en mute. Sí, sí, ¿verdad? Si quieres, pasamos con Víctor para que mientras nos platique qué consideras tú que es la innovación, Víctor. Sí, hola, muy buenos días. Antes que nada a todos los asistentes, gracias igual por la invitación que nos hacen. Y bueno, vámonos, yo a diferencia de Salvador, yo sí voy a ir con librito a la mano y bueno, está bien compartir desde experiencias personales como bien lo hace Salvador. En el caso de la innovación, vámonos a Manual de Oslo, ¿no? Que es muy claro ahí con respecto a innovación y sobre todo el alcance que este puede tener. El Manual de Oslo habla sobre la implementación de cambios significativos, ¿no? De mejoras que pueden ser desde incrementales, ¿no? En desempeño, en funcionalidad, hasta radicales, ¿no? Cuando se hacen completamente cambios significativos en diferentes aspectos, que eso es también muy interesante considerar. Muchas veces nos enfocamos a que la innovación tiene que concentrarse en un producto, ¿no? Una nueva forma de utilizar materiales,
de generar comunicación con datos, etcétera, pero el alcance de la definición de innovación no solamente abarca el propio producto, sino también el proceso, ¿no? Las formas de realizar las cosas en diferentes industrias y también la manera como se comunica, ¿no? El marketing, cómo se difunden las ideas en la sociedad y también la manera como se pueden organizar las empresas o las organizaciones para ser mucho más efectivos en su actividad. Y esta amplitud de definiciones es importante porque nos permite identificar que la innovación no es un concepto que atañe solamente ciencias duras, ¿no? Sino que también abarca ciencias sociales, se innova constantemente en la manera de comunicar, de organizar, de hacer llegar un producto, etcétera. Y eso es muy importante referirlo, porque hoy en este concepto que hablamos de la ciencia y sobre todo los retos que lleva llevar la ciencia de frontera al desarrollo tecnológico, mitos y realidades, pues también es muy importante ir considerando esta realidad de la ciencia y un concepto de innovación que, bueno, ya después, y lo platicaremos a lo largo de la sesión, pues tiene después sus retos en su implementación y en la cultura de la innovación que cada país tiene y en donde ahí sí ya empieza a haber diferencias en cómo uno visualiza la innovación con respecto a otro. Gracias, Víctor. Conchita, ¿quisieras complementar algo de lo que Víctor nos comentó? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Es la definición absolutamente generalizada, ¿no? Y quisiera complementar pues con una visión de un centro público de investigación. Yo trabajo en el CICESE. El CICESE es un centro del sistema CONACYT, ¿no? Y para nosotros lo que estamos fomentando en la institución es el desarrollar una cultura que nos permita en la institución tener todos los mecanismos, los instrumentos, el deseo, la voluntad para que lo que se desarrolla en el centro se traslade, se transfiera a beneficio hacia afuera, ¿no? En donde esté el problema que inspiró la solución que se desarrolló en el centro y que podamos tener todos los pues, mecanismos y conductos para que se pueda transferir ese conocimiento, esa tecnología, lo que se haya desarrollado en el centro para cambiar y ofrecer una solución distinta al problema que está allá afuera, ¿no? Gracias, Conchita. Bueno, entonces en esta primera parte de definiciones, pues la ciencia nos dicen, pues, o la ciencia frontera es esta idea de avanzar el conocimiento un poquito más de lo que existe y la innovación, aplicarlo para nuevos servicios y productos, ¿verdad? Que tengan también pues un mercado que pueda aprovecharlos. Uno de los primeros mitos que podríamos abordar, que les propongo abordar, es si entonces son mutuamente excluyentes y hacer innovación te deja fuera de la parte de la ciencia o de realizar investigación de frontera, porque tienes que ir hacia una aplicación de un servicio o no. Con algo muy específico, ¿no? Publicar inhibe el patentamiento de una investigación. Aquí le pedí a Alfredo que nos dé su opinión o sí, también parte de definición. Gracias Alejandro. Un saludo a todos, esperando que se encuentren muy bien. Quisiera abordar un poco más con la parte de innovación. Dependiendo de la experiencia de cada uno de nosotros, le llamamos de alguna forma, lo generalizamos de alguna manera, lo tomamos con alguna definición. Sin embargo, recordemos que esa parte de innovación es una modificación a algo que ya existe, ¿sí? Esa parte de innovación implica hacer las cosas de una mejor forma, con una mejora constante. Entonces, en esos atributos tenemos los detalles en lo que podemos llegar a ubicar lo que es una invención y lo que es una innovación. Invención es algo que nosotros decimos que es resultado del intelecto, es básicamente algo que nosotros hemos generado, pero precisamente ese no necesariamente es adaptado para las personas o adaptado para la sociedad. Es ahí donde pasamos al proceso de innovación, que es el proceso de mejora de esto que ya descubrimos y que obviamente buscamos que la sociedad lo pueda llegar a utilizar. ¿Son meramente excluyentes o participan en ambos? Creo que las dos deben de existir, ¿eh? Hay de todo tipo. Entonces aquí la situación es,
¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? Investigación básica o ciencia de frontera, ¿no? Que de la misma forma lo podremos llegar a definir como aquello que está ligado directamente a la generación de riqueza, no solamente a la parte del plus en tecnología disruptiva, si lo que buscamos es que en realidad se pueda llegar a implementar. Entonces, ¿los dos son excluyentes? No, no son excluyentes y podemos nosotros llegar a divulgar y patentar. Yo creo que depende mucho de la estrategia, ¿no? Las industrias farmacéuticas, por ejemplo, no divulgan información y no divulgan hasta que no tienen toda la parte concentrada en cuestión de protección. Algo de las cosas que nosotros realizamos, una de las actividades más comunes que hacemos en México, siempre es divulgar antes de proteger. Yo recomiendo proteger de manera anticipada. Incluso podemos irnos hasta la parte de manera específica en cuestión de actividades. El hacer búsqueda tecnológica para conocer el estado del arte y de la técnica nos ayuda a llegar a tener proyectos que probablemente puedan ser resultado de una tecnología disruptiva o de un proceso de innovación, es decir, una mejora de todo lo que se encuentra en el estado del arte. Entonces, no son excluyentes, más bien las dos tienen que ir trabajando una a una, no podemos tener una sin la otra. Podemos ser de manera independiente, bueno, sí podemos llegar a tener, perdón, unas a excepción de la otra, sin embargo, necesitamos la base para poder llegar a generar algo más, ¿no? Una mejora ante todo ello. Ok, gracias, Alfredo. Entonces, digamos que pueden coexistir, ¿verdad? El publicar y el patentar. Aquí me gustaría complementar con algo, Víctor, si tú tienes alguna opinión respecto a ¿toda innovación tiene que venir de ciencia de frontera? La verdad es que yo coincido con el tema de Alfredo, sí coexisten y creo que el concepto de innovación sin ciencia de frontera tarde o temprano se desaparecería. Es decir, hoy se innova basado en conocimientos que se han estado construyendo desde hace 6, 8, 10 años, ¿no? Donde la ciencia de frontera justamente va empujando, como lo decía Salvador, pues este cúmulo de conocimientos, ¿verdad? En temas de materiales, en temas de algoritmos, en temas de moléculas, ¿verdad? Hoy lo que vivimos el año pasado en temas de desarrollo de vacunas, pues no podríamos haber llegado a esas investigaciones aplicadas si no hubiera habido desarrollos de conocimiento de frontera previamente, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo de manera simplista. Si hoy no hubiera más investigación de frontera, pues la innovación tendría un límite en su desarrollo. Se estarían aprovechando sus conocimientos existentes, se buscaría novedad, se buscaría implementar y tarde o temprano se agotaría la fuente. Entonces, es una fuente constante de conocimientos la ciencia de frontera. De ahí que es muy importante que la investigación básica y la investigación aplicada coexistan y colaboren mutuamente. Y de hecho, es muy interesante verlo ya en las realidades de las universidades y los centros de investigación, donde te encuentras perfiles meramente enfocados a hacer investigación básica, a concentrarse justamente en ese desarrollo. Yo recuerdo hace 20 años platicando un día con un investigador, preparándonos para buscar la beca CONACYT, hablaba de matemáticas puras y cuando le preguntábamos en la clase de francés, bueno, ¿y dónde se va a aplicar ese conocimiento? Le decía, no tengo ni la menor idea. Es decir, serán más adelante otros investigadores que aprovecharán ese conocimiento y que le buscarán justamente aplicación específica. Ahora, volviendo a la pregunta de publicar o patentar, la verdad es que, y ahí me pongo la gorra de Red de Oficina de Transferencia Tecnológica, ese es un rol muy importante que las oficinas de transferencia tecnológica tenemos en las instituciones. No está prohibido publicar o patentar, ¿no? Eso no significa que por patentar no puedas publicar, significa que debe haber reglas muy claras en donde los investigadores puedan identificar cuándo pueden publicar y qué pueden publicar sin poner en peligro la patentabilidad, ¿no? Y ahí es muy importante, y Alfredo lo vive constantemente, también Conchita en sus instituciones, desde la universidad pública, desde los centros de investigación, que haya una comunicación muy constante. Si hoy tú eres investigador, si hoy no estás escuchando, estás en una universidad tecnológica, politécnica, autónoma, un centro de investigación, y estás desarrollando conocimientos que pueden tener ese grado de patentabilidad, pero al mismo tiempo por tu actividad científica, y sabemos muy bien cómo funciona el sistema de ciencia y tecnología en México, que estimula más la publicación que la patentabilidad en mayor medida, es un tema de comunicación interna, ¿no? Por supuesto que coincido con Alfredo, cuando vas a patentar, lo más importante es reservar la gran cantidad de la información para no afectar la novedad
del conocimiento, ¿no? Sobre todo cuando publicas, pues estás hablando no solamente de los resultados actuales, sino de los resultados futuros también que pueden implementarse. Entonces, esta estrategia de comunicación está permitida, pero sí hay que tener algunas reglas claras ahí de juego, hablar más sobre los efectos técnicos que sobre las características técnicas, etcétera. Y bueno, ahí son reglas, como les digo, que nuevamente la relevancia de que la Oficina de Transferencia Tecnológica en las universidades tenga esas especificaciones para que los investigadores continúen con su dinámica y no se pierdan esas posibilidades de patentar. ¿Puedo agregar algo, Alex? Sí, me gustaría un poquito antes pasar con Mario y después regresamos contigo, Conchita, ¿te parece? Sí, adelante. Aprovechando algo que comentaba Víctor sobre que el kit básico de participar en innovación es tener protegida tu propiedad intelectual. Entonces, lo que quiero o lo que me interesa que Mario nos pueda platicar y abundar es sobre si en el perfil académico que evalúa y que privilegia la parte de la publicación, el participar entonces en esta innovación y tener que tener tu kit de propiedad intelectual protegido inhibe la otra parte, el crecimiento de tu perfil académico. ¿Cómo lo ves tú, Mario? Bueno, creo que de una u otra manera ya se ha comentado algo al respecto. Sobre todo en términos de el entorno y los procesos de evaluación a los que somos sometidos los investigadores en las distintas instituciones, en los distintos países, ¿no? Esto puede variar de una institución a otra, inclusive, evidentemente, de un país a otro. Lo cierto es que a pesar de los esquemas de evaluación y que de una u otra manera inciden o incentivan el que uno publique o vaya más por los procesos de innovación a través de patentes, además, son ambas posibilidades en términos de lo que pueda hacer un investigador, son caminos abiertos, ¿sí? El qué se va a realizar o cómo realizarlo va a depender de las facilidades, ¿verdad?, que tenga quien está realizando la investigación de frontera y, por supuesto, de quienes participan en los procesos de innovación para tener esos puntos en común que permitan ir entonces del conocimiento nuevo hacia la aplicación del conocimiento. Entonces, yo diría que no para nada se excluyen. Es una cuestión más de formas, es una cuestión más de incentivar y de establecer los medios, los procesos. Y, por supuesto, una palabra muy importante en esto, clave para ello, es tener los ecosistemas que permitan ese acercamiento entre quienes generan y la participación conjunta de quienes generan conocimiento y, por supuesto, conocen los procesos de innovación y están ligados al emprendedurismo. Entonces, no se excluyen, es un tema de encontrar los medios, los canales, los procesos para poder realizar ambos. No se podría hacer en términos de la innovación, si hablamos de cambios significativos. Yo pensaría que un cambio significativo estaría asociado a una tarea, una actividad de investigación y desarrollo. No podríamos llevar una tarea de investigación y desarrollo si no asociamos esto hacia la generación de conocimiento. Entonces, son procesos que van de la mano, es encontrar las formas y los caminos para quienes participamos en ambos procesos, tengamos la manera de poder llevar hacia una aplicación, hacia la innovación, ¿verdad? En términos de generar nuevos productos, de generar nuevas empresas, detonar nuevas economías.
esa sería mi participación. Gracias, Mario. Muy interesante. Conchita, comentabas, querías comentar, abundar sobre este tema también, ¿verdad? Sobre este punto. Sí, sí, es que quería compartir con todos una buena práctica y una herramienta que ha funcionado en el CICESE, porque el tema de publicar, si puedo publicar y también proteger propiedad intelectual es un tema de todos los días, ¿no? Y es un tema de fomento en la cultura organizacional y es un tema muy relevante para todos los que estamos involucrados en esto. Entonces, como bien dijeron Alfredo y Víctor, pues hay una gran cantidad de cosas involucradas. Una buena práctica es tener un formato de declaración de invención, donde a la oficina de transferencia nos permite entender todo el entorno del desarrollo histórico que vino a dar como resultado la invención que se está analizando, ¿no? No nada más es quizás una sola publicación, quizás es una ponencia en un congreso. Y en el CICESE muy en particular es muy común que haya tesis de los estudiantes de posgrado involucrados en ese desarrollo también, ¿no? Entonces, yo recomiendo muchísimo y es muy importante que tengamos declaratorias de invención para atender y sincronizar esta situación de la publicación con el camino de la protección intelectual. Y lo que nos ha funcionado en el centro, se abrió todo el mecanismo de coordinación con el área de posgrado para que las tesis se resguarden. Hay un mecanismo para que no limitar el contenido de la tesis, quizás, porque bueno, el grado académico tiene sus implicaciones y su normativa del contenido que pueda tener una tesis. El mecanismo que abrimos es que haya un resguardo. Entonces hay un resguardo tanto del documento digital como del documento físico y el resguardo se mantiene mientras mientras sea relevante el contenido de ese documento para el trámite de protección intelectual. Entonces es una cuestión de sincronía. No hay que nosotros hayamos encontrado ninguna limitante. Más bien es una cuestión de sincronía y como bien decía Víctor, es una de las funciones más relevantes de una oficina de transferencia en una organización. Es todo, Alex. Gracias. Gracias, Conchita. Entonces, entiendo claramente, ¿no? No es mutuamente excluyente, se puede patentar y se puede publicar la investigación, pero creo que aquí das la palabra clave, ¿verdad, Conchita? Es un tema de sincronía y en ese tema, en esa sincronía, pues tiene que participar tanto la oficina de transferencia como el investigador, la investigadora, ¿verdad? Ahí me gustaría mucho que Rita nos pudieras complementar qué significa tener espacio para esta sincronía, porque pues en los artículos pueden ir saliendo, envías la información, te esperas a que respondan, pero antes entonces quizá tendrías que también junto con eso tener la declaración de invención a mano, porque no es como que tú puedes echar un clavado en todo lo que has publicado para patentar. ¿Cómo lo ves tú, Rita? Ajá. Justamente, y de lo que estaban hablando, yo creo que es muy importante marcar los indicadores para el investigador y ayudarlo un poco en esa parte, porque nuestros indicadores son publicar. Te miden por publicaciones, te miden por número de citas, te miden por alumnos que tienes. Y esta parte de patentar, eso, claro que lo puedes hacer, no te dicen que no lo hagas, pero no está dentro de los indicadores principales de un investigador, ¿no? Entonces, si quieres hacerlo, lo haces porque tú quieres hacerlo, porque tú como investigador te interesa y entonces te mueves y entonces buscas. En las instituciones, yo estoy en TEC de Monterrey, aquí sí hay, digamos, esta parte del ecosistema para la búsqueda del emprendimiento, la oficina de transferencia, la incubadora, etcétera, todo eso. Y en realidad no es que ellos vengan y se acerquen a los investigadores y vean que hay, normalmente es el investigador, si te interesa, tú buscas y entonces ahí ves que hay todo un mecanismo y que sí hay un grupo de personas dedicadas y que quieren ayudar a que esto se fomente y ayudarte a ti a que lleves a tu invención al siguiente paso. Pero creo que faltaría esto de bajarlo para que se dé esta sincronía que mencionan que es súper importante, que realmente se trabaje uno con el otro para que pueda darse, porque implica mucho más trabajo, lo voy a decir, patentar, que a veces publicar.
tú ya llevas la inercia de la publicación de tu línea de investigación y vas sacando las cosas, va saliendo, pero en la parte de patentar, la primera vez que yo tuve que hacerlo, tan solo el cambio de lenguaje fue ahí el primer reto, ¿no? Primero escribe esto que mencionaba Conchita, de si hay unas formas para llenar, para que tú digas de qué trata tu invención. El cambio de chip hay que hacerlo, y entonces el investigador tiene que estar interesado en hacerlo, y las personas que se dedican a hacer este vínculo y este match, pues también tienen que estar interesadas en trabajar con el investigador. Entonces yo creo que es ahí, o tiene una gran responsabilidad la parte de la Oficina de Transferencia Tecnológica dentro de las instituciones, para que esto pueda darse. Y sí tendría que haber estos mecanismos en los cuales el investigador sabe que tiene esta opción, porque como bien lo dijo Mario, no es que estén separados ni nada. Tú puedes hacer las dos cosas y puedes trabajarlas de manera paralela. Incluso se requiere, si tú haces investigación de frontera, si no generas este tipo de ciencia, pues es muy difícil que pases a esta otra parte, ¿no? Tienes que trabajar con las dos, pero si no hay un mecanismo que te diga, puedes hacer esto, tú podrías seguirte por este camino eternamente, ¿no? Y nunca tomar algo de lo que estás investigando para generar un desarrollo tecnológico. Entonces creo que sí, se requiere mucho apoyo, trabajar en equipo con la parte de tu institución que se dedica a esto, ¿no? Gracias, Rita. Pues de lo que hemos platicado entonces, pues no son mutuamente excluyentes, pero sí requieren que haya Alex. una planificación. Sí, adelante. ¿Qué pasó, Alfredo? ¿O escuché a alguien? No, ¿verdad? Sí, fíjate que algo me llamó la atención. Sí, soy yo, Alejandro. Algo que me llamó la atención es algo que mencionó por aquí Rita, y yo creo que nuestros colegas por aquí, tanto Víctor, Conchita, Mario, Salvador, podemos llegar a ahondar un poco más en ese detalle. ¿Qué es lo que sucede? A veces vemos que el trabajo forma parte de un equipo y de otro. No debería de ser así. Hay un equipo que en realidad te ayuda a sacar esta parte de procesos. Sin embargo, la ley de ciencia y tecnología nos lo dicta de forma directa, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando nosotros pertenecemos a un sistema, que en este caso hablamos del Sistema Nacional de Investigadores, uno de los indicadores que te pone la parte de la publicación. Entonces, el investigador se dedica a publicar. Pero lo que el investigador no conoce es que si tú proteges una parte del proyecto que tú estás desarrollando, que es la parte de investigación, pero una parte de ella, porque no lo es todo, es una parte en particular, que es muy importante, podemos llegar a protegerlo. Incluso te da mayores puntajes al momento de haber sido otorgado para pertenecer dentro del sistema nacional. Entonces, yo creo que eso lo vemos también a veces como un limitante, ¿no? Yo pertenezco a la parte del Sistema Nacional de Investigadores y por ende yo tengo que estar publicando. Y si yo estoy publicando, voy a estar bien en el sistema. ¿Eso quiere decir que se extrae completamente la parte de patentar? No. O bueno, proteger, ya no llamemos de patentar, de proteger, porque hay muchas cosas que podemos llegar a sacar provecho por ahí. Más bien lo veo como una parte estratégica, y coincido muy bien con lo que mencionaba por aquí Conchita y mis demás compañeros, Víctor. Tenemos que tener una estrategia para poder publicar lo que queremos llegar a mostrar y para poder proteger lo que consideramos que esa semillita importante nos puede llegar a generar un más. La cuestión es de que nadie nos enseña a ser deportistas. El ser deportista implica tener una disciplina, y esa disciplina es la parte de la práctica. Entonces, por más que queramos hacer esto y volvernos algunos expertos en el mismo área, hay algunos investigadores que en realidad sí tienen que cambiar esa parte de chip, porque vemos esa información muy específica. Sin embargo, si no lo hacemos, pues nunca vamos a aprender. Y le dejamos la tarea al otro, y el otro, que literalmente no somos especialistas. Hablo en mi experiencia personal, creo que en algún momento me tocó platicar con Conchita al respecto. En mi experiencia personal es esto, ¿no? Yo hablo de nanotecnología el día de hoy, hablo de, en cuestión de inteligencia artificial, hablo en cuestión de biotecnología. Sin embargo, mi perfil no es de esa área. Tuve que aprender sobre estas mismas líneas para poder hacerlo. Entonces, creo yo que cuando queremos llegar a pertenecer a un sistema es correcto, no es excluyente. Más bien es mejorar nuestras prácticas para que la parte de la publicación la tengamos de manera estratégica junto con la medida de protección. Ok. Gracias, Alfredo. Yo veo ahí unos comentarios en el chat y preguntas que creo que han sido abordadas. ¿Qué beneficios puede tener y por qué elegir las dos cosas? Pues está ahí, tiene beneficios tanto para el investigador como para el proceso de innovación. Al final tenemos una etapa de preguntas y las abordamos con más detalle.
Yo creo que también hemos estado abordando el otro tema sobre hasta dónde el investigador debe acompañar la invención, digamos, o sea, desde que genera la ciencia frontera. Y aquí me interesa preguntarle, creo que es de interés preguntarle tanto a los especialistas en comercialización de tecnología como al grupo de investigación. Todo esto pues es un proceso muy complejo, ¿no? Y requiere mucho trabajo desde la parte de publicación hasta que vas recorriendo todo el camino. Si lo decimos en números de los TRLs, pues hasta 8, 9, que lo puedas transferir o incluso antes, pero llegar hasta el final, pues es un camino largo y a veces uno piensa, si ya lo recorrí todo, tiene que valer la pena. ¿Qué tanto ese recorrido completo puede afectar la transferencia de tecnología? Iniciaría primero con el grupo de investigación, porque sé que el grupo de especialistas pudiera tener una opinión más directa, pero primero desde la parte emotiva, ¿no? ¿Qué opinan los investigadores al respecto, Salvador? ¿Cómo lo ves tú? El acompañar desde el artículo hasta la invención, ¿tiene que valer la pena el transferirlo? ¿Y qué significa que vale la pena? Es una pregunta complicada. Yo creo que los presentes en este panel, pues tenemos ese pequeño bug, ese pequeño chip por ahí que te dice, bueno, vamos a transferir a que lo que estás generando de conocimiento no se quede nada más en un paper y en un aula. Pero evidentemente hay de todo. Hay una cuestión muy importante que creo que se ha mencionado y que es lo que hace falta fortalecer en ese sentido, y creo que aquí en México, y es el ecosistema y las interacciones que se dan en él para fomentar pues, lo que es la cultura de innovación, y ahora sí que a nivel país, ¿no? Aquí en México. ¿Qué es lo que puedo yo decir? El involucramiento que requiere por parte de los investigadores en mi experiencia, pues sí es acompañar un buen trecho de este viajar por los TLRs a tu invención o a lo que quieres llevar a innovar, porque muchas veces para que alguien te escuche con seriedad, y en particular lo menciono en el sector salud, no te quedas con, tengo una gran idea, tengo estas pruebas en laboratorio, ve que bien, esto se puede convertir en un producto. Lo que nos hemos encontrado, al menos afuera, aquí donde estamos nosotros, es que sí esperan mucho ver algo tangible aquí en México, ¿no? Al menos en la parte de dispositivos conectados. No me digas lo que puedes hacer, enséñame lo que ya hiciste para ver si te doy algo de crédito con respecto a tus capacidades. Y eso implica que muchas veces en las etapas iniciales, TRL4, TRL5 y los demás, tienes que llevarlo tú con mucho esfuerzo. Hay otros lugares donde tienen ecosistemas más entrelazados, en los cuales muchas veces el investigador está principalmente en el laboratorio y hay un grupo, hay un equipo que también interactúa con él, que llévamelo hasta el TRL3 y de aquí lo llevamos nosotros y sacamos la patente, hacemos el producto, lo convertimos en algo más y tú sigue enfocado en esta parte, ¿no? Entonces, como que hay diferentes actores que ya saben cuál es su función, cuál es su lugar dentro del proceso de innovación, y más que estar compitiendo, porque eso también es cierto, los investigadores nos apegamos mucho a lo que desarrollamos y tenemos que entender que pues para ver crecer al niño lo tienes que dejar que se vaya y que crezca, ¿no? Muchas veces. Entonces, ¿cuál es el lugar que tiene cada uno de los actores y establecer vínculos de confianza que permitan que cada uno de los involucrados en esta cadena de ir avanzando en una invención en los niveles TLR, pues obtenga lo que espera a cambio de lo mismo, ¿no? En términos realistas. Entonces, es lo que podría yo comentar. Se ha visto de todo. Yo creo que el investigador ahorita en México, por conocer el ecosistema, sí tiene que involucrarse hasta etapas avanzadas. No necesariamente es lo ideal, hay otras experiencias en otros lugares donde te marcan, por ejemplo, pienso en Ivado en Canadá, que trabaja mucho con inteligencia artificial, interactúan mucho startups con investigadores, con academia, con todo lo demás, se genera una cadena de valor y cada quien trabaja en su lugar. Aquí en México se requiere más esfuerzo, pero es bueno que se tengan este tipo de charlas e invitar a gente. Es importante que lo empecemos a detonar y pues yo creo que vale la pena, ¿no?
sería mi intervención. Gracias. Gracias, Salvador. Mario, ¿qué opinas? ¿Tú también tienes experiencia en esto? Sí, bueno, la verdad es que es una pregunta muy, muy interesante. Quizá la respuesta correcta debiera ser es que pues acompañar a lo largo de todo el proceso, ¿no? En términos prácticos, por las situaciones que comentamos, los procesos de evaluación que se dan en las distintas instituciones, etcétera, es pues complicado, es complejo y es un reto el pues disponer del tiempo, digamos, suficiente para hacer todo un acompañamiento hasta el final del proceso, ¿sí? Por supuesto, llegar a un TRL3, TRL4, cuando ya hay una validación ahí a nivel laboratorio, pues eso se tendría que hacerse, ¿no? O sea, cuando hay alguna generación de conocimiento, algún descubrimiento, que los que estamos en área de ingeniería, termina con algún desarrollo tecnológico, pues tendrá por lo menos que probarse, validarse a nivel laboratorio. Ahora, si el investigador principal de un laboratorio, el PI del laboratorio, debe de acompañar y estar inmerso de manera detallada en todo el proceso, yo considero que quizá dependerá de las circunstancias, pero lo que he visto es que ha habido una forma, puedo comentar poco lo que hemos pues, vivido en el Cinvestav y la experiencia de haber estado en el Media Lab del MIT. Considero que los grupos de investigación, por lo menos en la parte académica, en el laboratorio, el emprendimiento o ya el acompañamiento hacia todas las etapas del proceso puede hacerse a través de los mismos estudiantes egresados, ¿no? de una maestría y un doctorado, es decir, hacen todo el acompañamiento y termina habiendo un emprendimiento científico, ¿sí? Pero entonces ya no es el investigador principal quien es emprendedor, quien se encarga y maneja todo el conocimiento relacionado, muy complejo, por supuesto, también el gestionar una empresa, el hacer un emprendimiento. Es imposible conocerlo y dominarlo todo, ¿no? O sea, para eso pues están los especialistas en emprendimiento, para eso están las emprendedoras, los emprendedores, que los científicos pues debemos de ir, de trabajar de la mano, ¿no? Entonces yo pienso que sí debe haber un acompañamiento, quizá lo correcto sea en todo el proceso, pero en términos prácticos eso no siempre es viable, ¿sí? Y que sí puede haber un acompañamiento por parte del laboratorio a través de los mismos egresados que pudieran mostrar algún interés en participar en esos procesos de emprendimiento científico. Y aquí es cuando se forma un círculo virtuoso, y este es el gran reto, de cómo esa empresa, una vez que se hace ya el emprendimiento a partir de alguna innovación que viene de un conocimiento, generación de conocimiento de frontera, se mantiene vinculada al laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo esa empresa va a seguir siendo competitiva? ¿Cómo va a seguir esa empresa teniendo acceso a conocimiento de frontera? Pues teniendo un vínculo con ese laboratorio, con el que, de dónde salió esa semilla o ese emprendimiento, ¿no? Y el círculo virtuoso se da cuando ese emprendimiento llega a un proceso de madurez en forma tal que inclusive llega a financiar la investigación científica que se hace en el laboratorio. Entonces, llegar a esas etapas, pues sería
fascinante. ¿Por qué? Porque quienes hacen investigación científica siguen haciendo investigación científica. Quienes dominan y participan en ambas áreas, en el emprendimiento científico, y tienen formación también en el área científica, pues pueden seguir participando ya en el sector productivo, en esas empresas de carácter científico. Entonces, el reto es, la vinculación se puede dar a lo largo de todo el proceso, es el encontrar esos mecanismos. Y para mí, el mejor mecanismo es encontrar ese círculo virtuoso en el que un emprendimiento científico de nuevo termina vinculado al laboratorio de donde se origina esa idea, ese emprendimiento, y entonces empieza a financiar también la investigación. Y ahí, ¿verdad? El acompañamiento ya no es nada más con un producto, sino que es un acompañamiento que se da, por supuesto, como lo vemos en las empresas de carácter tecnológico más importantes del mundo. La gran mayoría de ellas están vinculadas a los laboratorios en las universidades, centros de investigación, donde ocurrió la semilla que dio origen a ese emprendimiento de carácter tecnológico o de carácter científico. Esa sería mi participación. Gracias, Mario. Bueno, antes de pasar con la opinión de quienes están en esta última milla, digamos, de cómo, ya que germinó esa semilla, como le dice Mario, poder aprovechar los frutos, les comento que vamos ya cerrando de esta primera parte de diálogo. Creo que estas serían las últimas intervenciones antes de las reflexiones finales de cada uno de ustedes, de los panelistas, y para poder pasar algunas preguntas de los que nos acompañan. Aquí quisiera que Conchita y Alfredo, con al final el complemento de Víctor, nos pudieran comentar, que son los que están en los centros académicos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hasta dónde es de beneficio que nominalmente, ¿no? Que el investigador se involucre? Y luego Víctor, que nos aporte la parte de afuera, ¿no? Cómo la empresa lo ve. Pero iniciamos, Conchita. ¿Cómo lo ves tú? El que acompañe el investigador su invención, ¿es bueno? Mira, es una aventura maravillosa, ¿no? De aprendizaje maravilloso. Escuchando a Georgina, creo, hace rato, recordé que alguna ocasión alguien me dijo que a México le interesaba mucho elevar el nivel de sus publicaciones académicas, entonces hizo grandes esfuerzos en los 70s para capacitar a los investigadores en México para que aprendieran muy bien a publicar. Hoy en día, por eso escuchas comúnmente, es que es mucho más fácil, y es lo que aprendí a hacer desde siempre. Ahorita estamos, ¿no? Desde los 90s han sido las señales de hay que proteger la propiedad intelectual que genera el país. En los 2000 entró el tema de innovación, y ahora, además de lo que sé hacer bien, que es publicar, pues ahora también hay que generar propiedad intelectual y además buscar su transferencia, ¿no? La aventura a mí me parece maravillosa. Hay historias que hemos vivido muy padres y terminan muy tristes, otras que están las velitas prendidas y otras pues que dejan de existir pronto, ¿no? Yo creo que es indispensable la participación pues, de quienes crearon el desarrollo al que se le ve todo el potencial del mundo, ¿no? Los casos mejores es cuando el investigador es el primer promotor de su desarrollo. Visualiza allá en una meta en conjunto para que se logre la transferencia, y ya hay casos como ustedes, como Salvador, como tú, en el que no nada más lo ven como investigador, sino tienen ya su visión de empresarios, y entonces saben y quieren ir mucho más allá en ese camino, ¿no? Entonces, ojalá eso, pues, hacemos lo posible para que la cultura se vaya abriendo. Algo de lo que estamos también promoviendo en este asunto de
no puedo con tanto, o es demasiado exigente el tema de estar también empujando la propiedad intelectual y después su transferencia. Algo que estamos haciendo en el CICESE y promoviendo en el CICESE es que se involucra el estudiante del investigador, y que nuestro estudiante pues visualice que puede ser el emprendedor que lleve a esa tecnología más allá, ¿no? Entonces, de tal manera que se descargue un tanto esa pesadez de tanto tiempo de dedicación que luego sí les pedimos, y se forme nuestro egresado en un momento, se forme también y visualice ese proyecto, lo tome como su proyecto de vida, ¿no? Entonces, los mecanismos para que un estudiante, un egresado del CICESE se lleve una tecnología para después comercializarla, existe, y es una figura que nos gusta mucho, porque no nada más pues se lleva la tecnología, sino se lleva el acompañamiento, asesoría institucional y el lazo estrecho con su director o sus codirectores de tesis, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es indispensable, y cuanto más enamorado pues estimulado en relación al valor que puede salir del desarrollo en el que estuvo involucrado o que fue creado por ese investigador, pues es mejor, ¿no? Gracias, Conchita. Alfredo, ¿qué nos puedes complementar con, además, en la universidad, investigadores que tienen grupos mucho más grandes que en un centro de investigación y una carga de docencia más pesada que además de la investigación? Fíjate que has dado con el punto exacto de lo que quería comentar, Alejandro. Y es ese detalle. El investigador por sí solo tiene una carga de trabajo que es muy, muy amplia, ¿no? El investigador, cuando se vuelve profesor, porque no solamente hace el proceso de investigación, sino también lo que hace es compartir sus conocimientos por medio de cátedra. ¿Qué sucede con eso? Tiene su tiempo muy reducido al grado de dedicarle otro tipo de actividades. Si bien lo que comentaba Conchita es muy importante, porque recordemos que existen diferentes tipos de metodologías que nos ayudan a tratar de sacar nuestros proyectos de laboratorio y llevarlos hacia la vía comercial, ¿no? Una de estas metodologías es, por ejemplo, la que nosotros promovimos a través de los nodos binacionales de innovación, auspiciados por el CONACYT. En la administración anterior, ¿verdad? Hoy en día estamos muy mal en esa situación. Sin embargo, el conocimiento se queda, ¿no? Esta metodología que es Innovation Corp, a través de los nodos binacionales de innovación, que fue implementado en Estados Unidos en estos nodos de innovación, precisamente esta metodología por parte de la National Science Foundation, nos dice que en realidad si nosotros armamos un equipo de trabajo podemos llegar a generar algo, ¿no? En cuestión de un emprendimiento tecnológico, una validación o hacia un punto solamente de licenciamiento de tecnología. Si bien eso es a lo que tenemos que llegar a ese detalle, porque obviamente también los tiempos son muy reducidos dependiendo de cada una de las cargas de trabajo que tienen. Entonces, ¿qué sucede? En la parte de investigación generan un gran aporte, hay un involucramiento de un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo realiza esas actividades. Como lo que comentaba Conchita, es correcto, a veces nosotros podemos llegar a dejar un poco más de trabajo a la parte del estudiante, que es el estudiante de posgrado, y a veces nosotros como maestros hemos identificado a ese gran potencial y por eso les damos la oportunidad de poder continuar en ello. Entonces, cuando los ubicamos con ese gran potencial, lo que hacemos es involucrarnos dentro de un equipo. Y al involucrarnos en el equipo, lo que podemos llegar a decir es, ¿sabes una cosa? Yo me voy a seguir dedicando a investigación, porque difícilmente el investigador se quiere volver empresario. Ustedes son de esos casos especiales. ¿Por qué? Porque el investigador así lo trae en su naturaleza, ¿no? Y a veces un camino diferente probablemente pueda llegar a generar un poquito de zozobra, ¿no? No sé qué voy a hacer si estas actividades yo no me dedico. Es correcto. Lo mejor que podemos hacer es contratar a una persona que en realidad se dedique a hacer ese tipo de cosas o armar un equipo especial de una persona que se dedique a sacar una parte empresarial, tener la otra de investigación, porque son muy buenos en investigación, hemos visto los resultados que generan, entonces pueden dar una evolución a más y más proyectos tecnológicos.
pero si bien tiene que ver también con la parte del acompañamiento que le dan dentro de las instituciones. Por ejemplo, en nuestra universidad contamos con diferentes equipos de investigación y cada uno de ellos propone. Al inicio de todo esto, estamos hablando aproximadamente casi 17 años, ¿no? que me encuentro yo en estas actividades. Básicamente el investigador decía, bueno, pues es que suena muy bonito esa parte de patentamiento, ¿verdad? A ver, enséñeme cómo está, porque así me decían el muchachito, ¿no? Me decía, a ver, usted muchachito, enséñeme cómo voy a hacer estas situaciones, ¿no? Entonces el investigador se empezó a dar ese tipo de habilidades para poder complementarlas. Y luego después agarras al investigador y le dices, ahora quiero que usted haga este tipo de actividades en cuestión de empresariales, ¿no? Es decir, promover, o sea, la parte de la generación de empresas, o ser que tenga un perfil más dinámico en cuestión de aplicar esa parte del conocimiento. La ley de ciencia y tecnología no lo establece, ¿sí? La ley de ciencia y tecnología desde hace muchos años, recordemos que para el año 2008, bueno, yo participé en una investigación en el año 2007, en el que veíamos la parte de la generación de las oficinas de transferencia de conocimiento, y de lo que involucramos ahí era cómo generar esa parte de mecanismos, porque no lo teníamos, no nada más en México, ¿no? En muchas otras partes en otros países, pero se genera y se decreta por ley que tenemos que tener oficinas implementadas y obviamente que tengan buenas prácticas, porque se está solicitando por medio de la ley es, yo te doy recurso económico para que hagas investigación, para que generes publicaciones, para que promuevas la protección de la propiedad intelectual, para que licencias esa tecnología, para que transfieras esa tecnología, para que generes empresas universitarias, ¿no? O universitarios de centros de investigación, o empresas de base científica y tecnológica. Y por eso se arman todos estos mecanismos alrededor como convocatorias que podrían haber ayudado en la generación de nuevas empresas. Nosotros lo hemos visto a través de los incentivos de innovación que se otorgaban, incluso tecnologías, por ejemplo, en nuestra universidad, pues yo te puedo decir las que directamente he licenciado, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías ya tienen hoy planta piloto, productora, de cierto tipo de producto con acuerdos comerciales con algunos otros distribuidores y puede llegar a funcionar, sí, créemelo. Las aventuras nos encantan, como dijo Lupita, como nos dijo por ahí Conchita, las aventuras nos encantan. ¿Y qué es lo que tenemos? Llevar a un personaje en decirle, si tú haces esto, créeme lo que te va a gustar esa parte maravilla. Lo importante yo creo que es a lo mejor también dejarse entender que entre los mismos investigadores tienen una carga de trabajo muy importante, más cuando el investigador también es profesor y da por ahí una parte de cátedra. Entonces, reduce mucho esa parte de tiempo en cuestión de participación empresarial. Creo que es un gran logro cuando un investigador genera por ahí alguna empresa y desarrolla algo más. No quiere decir que los demás no lo sean, sí lo son, porque recordemos que esa es su naturaleza, generar mayor conocimiento. Nosotros como equipo de trabajo los podemos orientar sobre qué tipo de cosas son las que podemos llegar a hacer con esa parte de conocimiento. Lo primero es proteger, lo segundo buscar licencia, lo tercero generar empresa, ¿no? O incluso a veces generar empresa y después sublicencias para poder llegar a generar todo un modelo de franquicias. Todo depende del tipo de la bondad de la tecnología que tengamos también, ¿no? Pero nos encantan las aventuras, ¿cierto o no? Gracias, sí, sin duda. Antes de pasar con Rita que nos dé sus reflexiones finales, le quisiera preguntar a Víctor, ¿no? Con todo esto que se comenta por aquí también en el chat, hay insistencia respecto a que pues todo esto tiene que finalmente generar riqueza, ¿no? Tiene que generar recursos económicos, también por ahí lo comentaba Mario, tanto para financiar la investigación, pero también para que la empresa pues sea exitosa y obtenga dinero, ¿no? Por aquí también lo suscribe y lo subraya el profesor Bernardino, sí, ¿verdad? Víctor, ¿cómo le ponemos precio a esto que se hizo, toda esta conjunto de actividades que nos comentan todos los investigadores para que pueda de ahí partir hacia generar riqueza a través de una empresa? Bueno, la verdad es que justamente quería retomar el comentario de Bernardino porque es cierto que es muy importante clarificar ciencia, tecnología e innovación. Es un funnel, finalmente, en donde los investigadores se enfocan a desarrollar conocimientos. Algunos de esos conocimientos tendrán aplicación tecnológica, forma parte de la misma investigación aplicada. Ahí la oficina de transferencia empieza a tener un rol muy importante por las necesidades que va percibiendo de la industria. Y algunas de esas
aplicaciones tecnológicas se convierten en innovación, ¿no? Y ahí es muy relevante el concepto. Yo no hablaría de riqueza, hablaría más de utilidad, porque ahí puedes agrupar, por un lado, utilidad económica, cuando se genera estos beneficios propios de la transferencia tecnológica, pero también hay un tema de impacto social, ¿no? Cuando la tecnología repercute en la solución de un problema complejo y es admitida por los usuarios, es ahí donde se cierra el ciclo o se convierte en una innovación, cuando prácticamente hay un usuario aprovechando el beneficio de un conocimiento que fue aplicado, ¿no? Entonces, en ese funnel, investigador y oficina de transferencia tecnológica hacen un baile en donde a veces guía el investigador y a veces guía la oficina de transferencia tecnológica. Es un baile muy bonito, lo comenta Alfredo, lo comenta Conchita, una experiencia muy viva, porque en ocasiones la oficina de transferencia, cuando lleva el baile, es cuando recibe esa tecnología y buscará a quién cederla, a qué organización puede cumplir de manera enfocada de acuerdo a las características de la tecnología. Pero también a veces es el investigador el que guía el baile cuando desea ir más allá de su naturaleza de investigación, y la verdad es que ahí te encuentras también perfiles muy interesantes cuando el investigador quiere emprender, y la verdad es que eso ha dado paso a la creación de empresas de base científica tecnológica muy interesantes. La red de oficina de transferencia tecnológica, de hecho, está constantemente monitoreando. Ahorita en un momento los voy a compartir en el chat los resultados de indicadores medidos en 2019. Y ese es ahí un rol muy interesante en donde la oficina de transferencia tiene que ser un facilitador. La OTT es un organismo de soporte de una universidad, de una institución, que tiene que tener ese rol de facilitar que el conocimiento fluya y se convierta en innovación. Después, bueno, hablar de evaluación y de cuánto vale la tecnología y si es el precio adecuado, es una negociación. Finalmente es un activo, en este caso un activo intangible, y habrá que llegarle a precio. Hay metodologías, hay procedimientos para encontrar pisos, techos, en un proceso que puede tener muchas variantes, ¿no? En un momento, en nuestra experiencia en Pragmatec, en 2011, 2015, utilizamos Marketplace para difundir tecnologías mexicanas en el mundo, y la verdad es que el interés era muy alto, porque hay muy buena tecnología que se desarrolla en México, aplicaciones muy sólidas. Nos falta madurar muchas veces el proceso de negociación, este rol de investigador acotado a publicar y la oficina de transferencia aislado a vender. No, tiene que ser en conjunto, y ahí nos falta mucho, nos fallaban mucho los procesos cuando tenías la empresa, la oficina de transferencia tecnológica, y a veces no estaba el investigador, ¿no? Y eso está cambiando, ya hay un mayor involucramiento, y eso es muy bueno para el proceso. Voy a compartir aquí en el chat una liga, es un paper que me compartió una amiga, Larisa Ornelas, de la Secretaría de Innovación de Jalisco, una experta en temas de propiedad intelectual y de implementación de la tecnología. Pero en particular es un estudio muy interesante hecho por Ana Betancourt, analizando y algunos colegas el sistema de transferencia tecnológica en Reino Unido y en México. Y en particular rescato 4 elementos que son de mucha utilidad para el tema que hoy abordamos, en donde prácticamente lo que comenta el artículo, lo que resume es la importancia de cumplir con estas 4 reglas. 1, tener muy claro de quién es la propiedad intelectual y la confidencialidad, qué está permitido comunicar y no. Eso es muy importante desde un inicio. 2, tener muy claro en la institución cuál es el alcance que la oficina de transferencia tecnológica va a hacer, ¿no? Va a buscar las aplicaciones, va a comunicar a los usuarios, va a percibir necesidades del entorno, va a encontrar los mejores estrategias para que una empresa de base tecnológica se establezca. Es muy relevante ese rol. Número 3, ¿cuáles van a ser los procedimientos de comercialización? ¿Cuáles serán las mejores estrategias? Ya Alfredo hablaba 2 claramente, o licencias o creas empresas de base tecnológica. Bueno, tener muy claras las reglas, cómo se ejecuta esa realidad en las organizaciones. Y número 4, muy importante, cómo se comparte el ingreso, ¿no? Y ahí también es un tabú en México, es un tema no muy claro, cada institución tiene sus propias reglas, obviamente. ¿Qué pasa cuando llegamos a percibir un peso por esa tecnología transferida, ¿no? ¿Qué dinero que hay a las universidades
qué parte de ese dinero cae a los centros o grupos de investigación, qué parte de ese dinero cae a los inventores de la tecnología. Bueno, ese hay un tema también que necesita fortalecerse, necesita haber mucho más claridad en los sistemas de transferencia y de generación de tecnología en las universidades. Lo importante, nuevamente, ya volviendo para cerrar al punto que comentabas, Alejandro, es que sí, hay que buscar, y ese es un rol de las oficinas de transferencia tecnológica, que haya una aplicación y que la tecnología se convierta en innovación, para que no haya un cúmulo de patentes sin transferencia tecnológica, ¿verdad? Los indicadores hoy miden la patentabilidad, es muy bueno, pero tendremos que pasar a un esquema donde realmente, donde se mira por beneficios generados por la transferencia tecnológica, en impacto económico, en impacto social, en un corto o mediano plazo seguramente que será así. Gracias, Víctor. Tenemos un chat muy activo con varios comentarios que creo que se han respondido algunas preguntas, otros sí creo que sobre esos comentarios se suscriben lo que decimos, en algunos otros nos hacen complementos. Les invito a los asistentes que también consulten el chat. Ahorita, en un momento más, pues les damos oportunidad de que discutamos al respecto de esos comentarios. Para pasar al final, les pediría en un minuto, para ya tener espacio también para los asistentes, en un minuto nos pudieran dar sus reflexiones. Ha sido muy interesante, creo que el contar con la asistencia de todos los expertos que han realizado o que han llevado su trabajo desde el aula hasta, o desde el laboratorio, mejor dicho, hasta una invención, ha sido muy enriquecedor. La participación de cada uno. Rita, ¿con qué te quedas de esta discusión, de esta plática, de este diálogo? Un minuto, por favor. Primero, la importancia que tiene la Oficina de Transferencia Tecnológica. Esto que dijo Víctor del Baile, totalmente de acuerdo. Es súper importante que estén conscientes, ¿no? de la labor y nuestra labor también, nosotros como investigadores. En mi caso, yo estoy súper agradecida con la Oficina de Transferencia Tecnológica por todo el acompañamiento, agradecida con la institución porque sí da muchos apoyos para que el investigador que se decide a hacer esta parte la desarrolle. Creo que aún faltan varios puntos que se tendrían que aclarar para que facilite todavía más las cosas. En algunos lados, lo que mencionaba Mario acerca de que el investigador que haga su chamba y el emprendedor que haga su chamba, no siempre sucede así. A veces el investigador tiene que hacerlo todo. Así es la forma, así es como debe hacerse, y yo creo que que eso también puede ser correcto, ¿no? Pero lo que destaco, digamos, que es, primero, sí es una aventura. Segundo, necesitas acompañamiento, no es algo que vas a hacer solito, es un juego que juegan muchos, no es un juego en equipo, no es de una sola persona. Y lo último, pues el apoyo de la institución creo que es muy importante, y aclarar los puntos para cuando esto genere una transferencia tecnológica o genere un emprendimiento de base tecnológica. Es algo que el investigador tiene que conocer y todos los jugadores, ¿no? Muchas gracias, Rita. Vamos de un bloque y un bloque. Alfredo, en un minuto, ¿qué nos comentas? Oye, y luego dicen, en un minuto, no, hombre, está bien difícil, ¿verdad? En un minuto. Pero bien. ¿Qué nos comentas en un TikTok? Fíjate, en un TikTok, ahí te va. Creo yo que algo de lo que tenemos implementado en las oficinas de transferencia tecnológica en universidades, centros de investigación públicas, privadas, oficinas privadas, creo que todos saben muy bien qué es lo que se contempla para ahí, y esto tiene que ver con la cuestión de las políticas que tengan de manera interna. Entonces, cada una de las instituciones, tanto de investigación, de desarrollo, universidades, empresas incluso, deben de contar con una política adecuada para el manejo de la propiedad intelectual, para el manejo de la transferencia tecnológica y el emprendimiento tecnológico, las participaciones económicas. Algo de lo que mencionaban por aquí era muy correcto, ¿no? En la cuestión del chat. Y a veces podemos llegar a tener un sistema muy bonito, sin embargo, cuando llegamos a la parte de los pesos y centavos, quedamos muy mal. A mí no me gusta hablar de pesos y centavos, me gusta hablar acerca de dólares y de euros, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que el impacto no solamente se queda de manera regional, sino todos aquellos alcances que podemos llegar a tener como socios comerciales en algunos otros países. Veamos ese tipo de detalles. A veces nos quedamos centrados en que yo lo quiero hacer aquí, ¿no? En mi municipio, en mi estado, en mi país, cuando abiertamente lo podemos hacer en algunas otras vías.
creo muy bien que lo que tenemos que hacer es conocer la parte de documentos de base, ley de ciencia y tecnología, documentación en la parte de nuevas metodologías para la parte de evaluación de los activos intangibles, medidas de transferencia tecnológica, pero sobre todo contar con políticas adecuadas para cada uno de ellos. Si se encuentra en la ley, ahora hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, si está por reglamento, ahora tenemos que hacerlo. Creo yo que hay que manejar esa parte de mecanismo. Nos encantan las aventuras y más cuando estamos acompañados. Nosotros hemos visto esa parte de viaje, sin embargo, hemos visto que esos detalles son muy atractivos para nosotros. Queremos compartir ese mismo viaje con toda la comunidad investigadora, estudiantes, incluso empresarios, ¿no? Porque también es otro clic importante, no solamente nuestra parte en cuestión de academia, generadores de conocimiento, sino también aquellos que lo captan y que incluyo ya no solamente captan o adoptan una tecnología, sino que también ahora se vuelven generadores de esa parte de tecnologías, ¿no? Un gusto. Gracias, con todos. Alfredo. Mario, ¿qué nos comentas? Bueno, muy breve. Creo que, bueno, han sido muy valiosas y todas las participaciones y el aprendizaje, la verdad que ha sido también importante de escucharlas y escucharlos, ¿no? Mi comentario sería en relación a cómo podemos desarrollar en México, en América Latina, o detonar un ecosistema que permita el emprendimiento científico, ¿sí? O sea, más allá de los procesos, de los mecanismos que hay en las instituciones, en los diferentes países, estados, es cómo es que habilitamos ese ecosistema en el que estos procesos puedan fluir, ¿sí? O sea, de que lo que ocurre en un laboratorio, esa generación de conocimiento, pues termine en un producto o termine con un emprendimiento científico, ¿no? Entonces, yo comparto, por supuesto, la opinión del acompañamiento, ¿sí? Pero ese acompañamiento no se limita a la realización de trámites. Ese acompañamiento se debe estar inmerso en un ecosistema, ¿sí? Tan es así que las empresas, una vez que están pues, operando de distintos tamaños, pues también forman sus clústeres, ¿no? O sea, hay un acompañamiento entre las mismas empresas que están en un sector. Entonces, aquí el reto es, bueno, ¿cómo se da ese acompañamiento? Extendemos ese acompañamiento a lo largo de todo el proceso a través de la conformación de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, creo que si logramos desarrollar o entender estos procesos que nos lleven a plantear estos ecosistemas de investigación científica, de innovación, de desarrollo tecnológico, en el que pueda haber esos flujos y procesos de manera natural, es decir, sin barreras, porque luego pues los empresarios o quienes son emprendedores ven a un investigador o a un investigador o científico o lo que hacen y pues no hay un acercamiento así pues de manera muy natural, o sea, no es fácil tampoco el entendimiento. Entonces, el reto es, en mi opinión, es el ecosistema. ¿Cómo desarrollamos ese ecosistema? Y por supuesto, pues apoyarnos y seguir todos los procesos de las oficinas de transferencia, etcétera, todos los apoyos que hay en las instituciones. Eso es todo. Gracias, Mario. Víctor, ¿qué nos puedes decir al respecto para finalizar este panel antes de pasar con Salvador y después con Chita? Y bueno, un minuto es muy poco tiempo, pero vamos a apurarnos. Número uno, a ver, si queremos pasar de 0.5 de inversión al PIB a 4%, en México a 4%, como lo hacen otros países, si queremos pasar de un 30% de inversión privada en ciencia y tecnología a un 80% como se hace en Israel o en Japón, por ejemplo, hay mucho trabajo que hacer y hay que jalar a la empresa al tema de transferencia tecnológica
y a poder justamente coordinarnos con las universidades, con las oficinas de transferencia. Ahí hay un rol muy importante. Es decir, en un país, somos la 15ª economía del mundo, por supuesto que hay recursos para invertir en innovación, pero no hemos sabido comunicar, y es un rol también propio de las universidades, de las OTTs, los beneficios que aportan a las empresas innovar, desarrollar tecnología en conjunto, más allá que comprarla y adquirirla. Es un trabajo arduo que tenemos que enfocarnos. Es cierto que el panel de hoy está más enfocado a la frontera, ¿verdad?, del conocimiento, pero si queremos llegar a esa última parte del funnel, tenemos que comunicar las virtudes de la transferencia tecnológica. Es un tema que en la red de oficinas de transferencia tecnológica traemos como bandera, poder aterrizar el concepto de transferencia tecnológica, hacerlo asequible, comprensible y de beneficio. Y ahí, pues, por supuesto que nos duele que CONACYT hoy no esté invirtiendo tanto, ¿verdad?, en innovación, pero es que realmente también había una gran dependencia del recurso público. Es otro tema de debate y tenemos que motivar a que esta inversión venga más del sector privado, y es un rol de todos los que estamos aquí, panelistas, asistentes incluidos, trabajar por ello. Gracias, Víctor. Salvador, ¿qué nos comentas para finalizar? Bueno, para finalizar, reforzar a todos los aquí presentes que pues es un baile muy interesante. O sea, obviamente cuando uno inicia en este proceso de pasar de ciencia de frontera a innovación, pues al inicio no sabes la tonada, puede que te pises, puede que te pisen, pero ya una vez que la entiendes un poquito, sí hay cosas muy gratificantes, ¿no? Yo lo único que puedo decir ahorita a los colegas y a todos los asistentes, pues acérquense, es de las cosas que tenemos que empezar a impulsar aquí en México. En realidad hay mucho talento en el país, es también mucha cuestión de voluntades. Tenemos que perder suspicacias de parte de los investigadores, suspicacias de parte de las empresas, suspicacias de parte de la gente que está en el sector gobierno. Tenemos que ir cambiando esa cultura de la suspicacia que tenemos y establecer vínculos virtuosos que permitan que mucho del conocimiento que se genera en universidades, centros de investigación y otros lugares, pues llegue a tener un impacto económico, social, allá hacia afuera, ¿no? O sea, no estar nada más pensando en algo en el corto plazo, mediano plazo. También hay gratificación al seguir este camino y se requiere del involucramiento de muchos actores. Hay que aprender a jugar en equipo. Y como bien dice, una sugerencia al final que yo hago cuando platicamos y tiene que ver, no sé si sea cultural o latino, no nos gusta hablar del elefante blanco en la habitación, y ese tiene que ver muchas veces con qué es lo que espera cada uno de los actores involucrados respecto a lo que implica un proceso de innovación. Es decir, yo le entro y justamente lo que dicen, en el aspecto económico, ¿cuáles son las reglas? O sea, ¿cuál es la regla de mi institución? ¿A quién le pertenece la propiedad intelectual? Eso hay que conocerlo. Y en un proceso de negociación también tenemos que empezar a hablar, que a veces es un tema tabú. No quiero preguntar porque van a decir que soy muy ambicioso o no me quiero ir nada más a eso. No, se tienen que tocar de diversos aspectos, ¿no? ¿Hasta dónde lo llevo? ¿Dónde me puedo involucrar? Pero principalmente, ¿cómo puedo hacer esto o hacer que esto funcione? Y también entender dentro de este proceso, como investigadores, que muchas veces es mejor quedarte con el 10, 30 o 40% de algo que con el 100% de cero, en el caso de transferencias. Y eso es otra de las barreras que tenemos que aprender nosotros si queremos poder llevar algo de lo que creamos hacia afuera, ¿no? Hay que negociar y hay que ceder un poco. Sería lo que puedo comentar. Gracias. Gracias, Salvador. Conchita, para cerrar este bloque de intervención, y ahorita le vamos a pedir a los asistentes, hemos tenido un chat muy activo, gracias, que nos puedan llamar la atención a algo que se nos haya quedado y que consideren que es muy relevante abordar. Pero para terminar este bloque, Conchita, ¿qué nos puedes comentar? Pues celebrar este tipo de eventos, la verdad, yo los disfruto muchísimo. Toda la comunidad que está escuchando, la innovación es una ventana de oportunidad para nosotros, para el país, para todos. Yo creo que es una oportunidad que tenemos y que si la tomamos, sí puede hacer la diferencia.
quienes estamos en un centro de investigación como yo en el CICESE, vemos la gran diversidad de propuestas, de creatividad y de intenciones muy relevantes que sí pueden aportar a la manera en la que vive México y en la que se dan las cosas en México, ¿no? Sí nos falta muchísimo, sí, pero pues ojalá que todos los que estén, los ciento y tantos que estemos aquí, seamos de los que estamos empujando este tema, seamos de los believers, como dicen, como se dice en inglés, ¿no? Nos sumemos a este tipo de eventos, nos comuniquemos, nos hace mucha falta ese networking entre todos los que estemos interesados. Aquí ha habido varios comentarios en relación de no sé a quién acudir. Me ha pasado que hay alguien, algún investigador, pues que no ha todavía identificado la oficina en su organización. Nos pasa a todos, por eso es muy importante que quienes estemos en oficinas de transferencia, la primer esfuerzo de divulgación de esto se hace adentro de la institución. Nos esforcemos lo más que podamos porque la cultura de la innovación se vaya fortaleciendo y nuestra organización entienda lo que la institución le ofrece al cuerpo académico para ir en torno de la protección intelectual, de la innovación, y que nosotros vayamos abriendo brecha, creando mecanismos para que estas cosas se den. Y hoy, como bien dicen, pues CONACYT ya no está financiando en este momento tanto como antes. Bueno, pues el mundo es muy grande, entonces vamos todos allá a estar tratando de identificando conductos, fondeos, programas internacionales que estén ligados y estén dirigidos a que se haga realidad la implementación de nuestras soluciones allá afuera, ¿no? Yo soy ferviente creadora de estos temas. En el CICES hemos desarrollado, tenemos algo de experiencia y hemos desarrollado algunos instrumentos que estaríamos muy dispuestos a compartirlos aquí con la comunidad. Sé que tienen mis datos de correo, por ahí hice el comercial. Mañana tenemos un curso básico en propiedad intelectual que es gratuito, está en línea, está en el chat ya puesto. Ahí, ese es el sitio además de innovación en el CICES. Entonces, cuenten con nosotros y de verdad más eventos como estos y más oportunidades de dialogar con gente interesada en empujar la innovación. Gracias, Conchita. Muchas gracias a todos por este primer bloque, por su participación. Creo que sí fue muy interesante. Creo que lo que yo rescataría es que es realmente un trabajo complementario. Se requieren habilidades diferentes para emprender y para la investigación, pero eso no inhibe que un mismo investigador pueda o una misma persona pueda irlas tomando en el camino junto con o acompañado de estas oficinas de transferencia tecnológica, ¿no? Que tomando la analogía que se hacía, pues que aprendamos a bailar juntos para que justamente aprendamos la sincronía de cómo empujar la investigación y la protección, el kit de protección de propiedad intelectual para que podamos salir en conjunto a ofrecer esto a las empresas y las empresas también acercarse, que se nos quedó eso en el baúl, quién fondea la investigación, pero creo que esto muestra lo complejo que es el tema, ¿no? Y lo amplio que es, y los invitamos a que sigan asistiendo. Ahí les pediría ahora a los asistentes que nos llamen la atención a algo que se nos haya quedado que les parezca muy importante. Por ahí Bernardino Castillo ya hacía varias anotaciones que creo que se fueron abordando, también por ahí Toledo, César, que comentaba que hay que involucrar al Estado también. Veo que hay ya interacción en el chat también con los panelistas, lo cual me parece muy bueno. ¿Alguna pregunta específica que quisieran que retomemos? Tenemos algo de tiempo. Bueno, sale la pregunta, yo retomo un chat que veía ahí justamente sobre el éxito, ¿no?, de las oficinas de transferencia tecnológica. Yo me permito no coincidir con la opinión del chat. Yo creo que nos falta mucho por hacer en oficina de transferencia tecnológica, pero en estos 2 meses no, 2 meses no, se han pasado muy rápido, 3 meses de presidencia en la red de oficina de transferencia tecnológica,
he tenido reuniones con aproximadamente 30 oficinas de transferencia tecnológica del país y todas nos hablan de al menos un caso de transferencia tecnológica, un servicio desarrollado. Apenas ayer estuve con Puebla, nos hablaban de casos de éxito en biotecnología, en farma, y CICESE tiene una gran cantidad. La Universidad Autónoma de Nuevo León acaba de ser nombrada la institución que más patenta en México y tiene una gran cantidad de casos. Nos falta madurar muchísimo el concepto de transferencia tecnológica. Hoy tenemos prácticamente identificadas alrededor de 100, 120 oficinas de transferencia tecnológica en el país, pero la cantidad todavía de instituciones autónomas que no tienen explícitamente una oficina de transferencia, estamos hablando de otras 100 aproximadamente, y es un concepto que definitivamente necesitamos fortalecer y madurar. Los invito, justamente por ahí compartía en recursos en línea los resultados de la encuesta de Oficina de Transferencia Tecnológica de 2019. Ahí nos habla ya de casos concretos, bueno, agregados de licenciamiento, y por supuesto que es un esfuerzo que hay que seguir, no importa que sea tango, salsa, rock and roll, lo importante es que logremos acomodarnos. Me gustó, como dijo Salvador, que empieza uno por pisarse, pero después encuentra uno el gusto y buscar enfocarnos en los resultados, ¿verdad? La oficina de transferencia tiene ese rol de fomentar lo que las instituciones han desarrollado y ser un comunicador y un facilitador, articulador en ese sentido. Gracias, Víctor. Creo que también es importante remarcar que el proceso es complejo, es difícil para los investigadores y también para las oficinas esta vinculación, pero bueno, aquí tenemos la evidencia en los panelistas de que esto es viable, ¿no? No es todavía sistémico en el país, en la región, pero sí hay muchos ejemplos, ¿verdad? No son garbanzos de libra, sí hay varios ejemplos en diferentes instituciones. Creo que sí es bueno hacer estas redes porque justamente encontramos pares con los mismos intereses. Les insisto a los asistentes, si es que hubiera algún tema que quisiera que abordamos con un poquito más con el tiempo que nos queda, y si no, pues creo que podemos pasar entonces con Georgina, que tiene un par de anuncios parroquiales para la hacha. Oye, Alejandro, me gustaría pasa, compartir un saludo por ahí al maestro Jesús Olivo de SICA, del Centro de Investigación en Química Aplicada, que se encuentra en Saltillo. También tiene un sinfín de experiencias en toda esta amplia gama de actividades en cuestión de la propiedad intelectual. Investigamos, publicamos, transferimos, generamos empresa, estamos enrolados en el mismo tono. Yo creo que bien todos estamos de acuerdo en el que en realidad necesitamos bailar en conjunto, ¿no? Y mejor si es apretadito, porque si es así, entonces ahora los dos vamos en la par, entonces los dos vamos en continuidad. Entonces, simplemente quería saludar por ahí al maestro Jesús Olivo, que también tiene una amplia experiencia en todas estas áreas. Y pues bien, un saludo para ti, Jesús. Gracias, Alfredo. Hola, Jesús. Buenas tardes. Ok, bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios, a los panelistas específicamente, nuevamente, reitero, la disposición de asistir, pero sobre todo compartir sus experiencias. Y entonces, Georgina, adelante, te regreso. Bien, pues la verdad que ha sido súper interesante el panel. Primero agradecer a todos nuestros participantes. Hemos tenido una audiencia diversa, participativa, y agradecerles que durante estos prácticamente hora y media han permanecido con nosotros, y reiterar que esto no se trata solamente de una charla, de un panel, sino el interés de America's Continental Health Alliance, esta organización sin fines de lucro, es darle continuidad a las actividades. Por lo cual quisiera decirles que esta es una de ellas, el programa de colaboración internacional para investigaciones científicas. ¿Cómo lo vamos a poder eslabonar, como bien lo mencionaban ustedes mismos, con programas de soporte que puedan llevarlos a los interesados a startups? Y es un programa que tenemos que se llama Go Global, que en el tiempo iremos, en cada una de nuestras participaciones, iremos mencionando cómo se puede integrar.
y al mismo tiempo desarrollar un programa educativo con el talento que ustedes tienen para la transferencia de conocimientos y de soporte para profesionales de la salud. Y no me refiero solamente a médicos, sino a enfermeras, psicólogos, una serie de profesionales que estamos muy desvinculados con esta actividad, y lo que queremos es eslabonarla. Y obviamente el último reto, y aquí está Johnny Fisher y de nuevo Diego Rinaldi, estamos conformando un observatorio de soluciones tecnológicas para salud, pero ustedes son actores fundamentales. De tal forma que esto es una más de las actividades, pero no termina aquí. Los invitamos, ahora le voy a pasar a Adri Vallejo, que es súper activa, y la verdad ella tiene una organización muy interesante de apoyo también para startups, a que nos comente cuáles serían los siguientes pasos para no romper con esta actividad. Vamos a integrar mesas de trabajo en donde la parte de investigación y universidades tendrán sus propias actividades muy específicas. Sin embargo, siempre invitarlos a las mesas de las otras actividades que tenemos con startups, con empresas y con hospitales. De tal forma que no me queda más que agradecerles a nuestros panelistas. Alex, muchísimas gracias por la coordinación de esta mesa. Ha sido muy interesante. Reiterarle el agradecimiento a todos. Y ahora le cedo la palabra a Adri para que nos haga favor de dar el cierre. No sé si se está viendo la pantalla, por favor. Ahora sí, en pantalla completa. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Pues muchísimo gusto a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a este panel súper interesante con investigadores que están en diferentes instituciones en México y la verdad tienen una amplia experiencia en todo esto. Lo han hecho por ya varios años, tienen mucha experiencia en temas también de transferencia y creo que lo hemos visto planteado el día de hoy. Sin más, también me gustaría invitarlos a que nos acompañen, a que se integren a alguno de los grupos, al grupo que tenemos en LinkedIn y a la página también. Acabamos de compartir la liga aquí en el chat para que ustedes se puedan integrar. Y de igualmente invitarlos a nuestro siguiente evento que va a ser el 15 de abril del 2021 a las 8 de la mañana con el tema de niveles de maduración tecnológica y TRL. También va a ser un evento sumamente interesante, componentes extraordinarios y creo que al igual que el día de hoy podemos aprender muchísimo y enriquecer a lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestras actividades. Sin más, no sé si gusta, aquí les compartimos nuevamente las ligas de cada uno de los países que nos acompañan actualmente en la hacha y próximamente, como ven, tendremos ya algunos eventos. Entonces, pues nada, sin más, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy y pues, nos vemos el 15 de abril. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores que nos han permitido tener esta actividad. Y de nuevo, gracias a todos, gracias Adri. Y un saludo hasta Sudamérica y bienvenidos todo el país a sumarse a este esfuerzo de America's Continental Health Alliance.